Vamos a empezar la prédica del día de hoy y se tituló de esta manera: La creación, historia o ficción. ¿Es la creación bíblica una narración histórica o un cuento de fantasías, fantasioso? La creación bíblica, ¿a qué me refiero? Usted ha leído Génesis capítulo 1. Yo no quiero preguntar quién lo leyó o quién no, porque estoy suponiendo que si vienen a una iglesia de sana doctrina, pues han empezado por ese libro que se llama Génesis, capítulo 1. Es el primer capítulo del libro de Dios, la Biblia. ¿Hace cuánto no lee? Eso sí le quiero preguntar. ¿Hace cuánto no lee Génesis? O el capítulo 1 quizás de Génesis. Fíjese que venía yo en el carro, siempre pongo predicaciones o la Biblia y de repente me tocó y me apareció en la Reina Valera y yo hace mucho no lo tenía, no sé por qué me apareció Génesis 1:1. Y el Señor me iba mostrando ciertas cosas en relación a esta congregación. Vamos a Génesis 1:1 y vamos a ver qué piensa usted respecto a este párrafo. Génesis 1:1 en la Reina Valera dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hasta ahí me quedo porque si no, se hace largo, ¿verdad? Pero, ¿qué le pareció hasta ahora? Los que hace mucho no habían leído Génesis 1. ¿Qué le parece? ¿Es una narración histórica? ¿Es algo ficticio? ¿Es una narración fantasiosa de algún hombre antiguo en el pasado? Usted sabe en su mente y en su corazón qué piensa al respecto de lo que acabamos de leer. Nadie lo va a engañar. Usted sabe si lo cree o no, si está seguro o tiene dudas. Y si tiene dudas de la veracidad de Génesis capítulo 1, estamos hablando de un diagnóstico, como dirían los médicos, un problema de fe. Vieron que estamos aquí en una iglesia, es un hospital como espiritual, dijimos, donde estamos enfermos o hay gente que nos dolemos en el espíritu, en el alma. Entonces, por eso justamente es importante este tema, porque si no creer o tener dudas de Génesis 1 lleva a un diagnóstico de problemas de fe, claramente eso es peligroso para la vida del cristiano. Un problema de falta de confianza en lo que está escrito, en lo que ya se sabe, usted y yo sabemos, es la palabra de Dios, como habíamos los que vinieron temprano alabado al Señor en la primera alabanza. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Si usted y yo sabemos que es inspirada por Dios, que se escribió por estos santos profetas y apóstoles con una inspiración divina, esto es, con la guía del Espíritu Santo, claramente el no creer Génesis capítulo 1, la creación, es un problema de fe. Y está entonces en juego, ¿qué cosa, mis hermanos? Su eternidad, porque por fe somos salvos. Es por confiar en el mensaje del Evangelio que usted y yo estamos aquí, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Amén.
y que se hizo hombre, Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Esa era la única solución a poder ser parte de la familia de Dios, a vivir en la eternidad junto al Padre Celestial. Y todo aquel que crea en las obras de Jesucristo no se va a perder, mas sin embargo va a tener vida eterna, dice la palabra. Esa es la buena noticia. Eso es lo que nos compartieron alguna vez o leímos en la palabra de Dios y dijimos, yo creo en esto. Yo tengo paz y seguridad aquí. He encontrado gozo, he encontrado seguridad aquí. Un problema en los cristianos hoy día, en estos días la iglesia está llena de problemas. Es que no creen en el relato bíblico de la creación bíblica en Génesis capítulo 1. O tienen por lo menos serias dudas respecto a su veracidad histórica. En ello, malamente ha ayudado que muchos predicadores, en YouTube especialmente, hayan literalizado, por así llamarlo, literalizado toda la narración bíblica. O sea, se fueron a un extremo. Todo es literal, tienes que creerlo tal cual está en la palabra, letra por letra. Todo es literal. Si no, no eres cristiano, dicen. Y ahora se andan debatiendo entre teólogos y estos predicadores, que tienen por cierto muchos seguidores. Y entonces nosotros, viendo que esta gente que supuestamente sabe mucho de Biblia, se andan debatiendo al respecto, decimos, híjole, espérame, literal Génesis capítulo 1, ¿cómo le sonó? Recién lo acabamos de leer la primera partecita. Esos predicadores que dicen que hay que tomarlo todo literal, a valor libro se le dice, según lo escrito. Claro, mis hermanos, hay declaraciones que no cabe la menor duda o forma de interpretarlo de otra manera, sino de la manera literal. Por ejemplo, Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor, no hay otro, aparte de mí no hay Dios. ¿Se puede interpretar de otra manera? No, se toma a valor libro, tal como está escrito. Y decimos, amén. Dios es amor. Juan 3:16, primera de Juan 4:7 y 8 versículos. Uno dice, Dios es amor. Se toma, ¿de qué manera? Literal. Claro, el amor hay que conocerlo dentro de una ¿qué? De una relación. Y a eso nos llama el Señor. Así también la vida de Jesucristo, su muerte, o sea, su nacimiento milagroso virginal, su muerte, su resurrección, nosotros sabemos y creemos que son hechos históricos reales, que se deben de leer de manera literal, pero no toda la Biblia está escrita de forma literal. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Será la puerta? ¿Ese Jesús que está ahí? Ahí tenemos 3 Jesús, 1, 2, 3, ahí hay 4 puertas. Claro que cuando Jesús dice, yo soy la puerta, no es literal. Él es la puerta, por así llamarlo. Es una puerta real en el sentido que es una experiencia espiritual real con Dios. Él es el que abre ese camino a la experiencia espiritual con Dios. Cuando Jesús dijo que Él era la puerta, no lo dijo en el sentido literal, tal cual como está escrito, pero eso no lo hace mentiroso, sino que es una metáfora. ¿Cuántos estudiaron que las metáforas, verdad? Una metáfora es una representación de una realidad. Las metáforas, y como Jesús nos habló generalmente en los evangelios, las parábolas apuntan hacia una realidad que nos quiere mostrar el comunicador, una realidad. Entendido este punto, mis hermanos, vemos que Génesis capítulo 1 está escrito
de una manera de un relato de acontecimientos secuencial, ¿no? Cronológico, pero que tiene partes de ¿qué cosa? De metáforas. ¿Sí entiende? Por eso es importante mencionarlo, porque el debate que están ahí los predicadores de YouTube, pues eso usted no le entra a eso. La Biblia misma nos dice y nos aconseja no andar en debates y pleitos que no tienen sentido. Ya entendido de esta manera que, o sea, la metáfora representando a una realidad en sí, una realidad que se expresa metafóricamente, ¿para qué? Para cuestiones de mejor entendimiento quizás, para enriquecer la expresión de ese pasaje, para hacerla como una poesía a nuestros oídos quizás, o más digerible a nuestras mentes limitadas. Para eso se utilizan las parábolas y las metáforas. Entonces, ¿cómo saber si un relato verídico, histórico, expresado con tintes de metáfora, si me va siguiendo, ¿no? Como leímos en Génesis capítulo 1, es una realidad verdadera que ocurrió, o de plano es un cuento tipo fábula o cuento ficticio? ¿Qué es un cuento ficticio? Como de ciencia ficción. Son aquellos que se basan en eventos que no son reales o que incluyen elementos de fantasía. Este tipo de cuentos o relatos se basa en hechos fantásticos que se caracterizan por ser muy creativos y llenos de imaginación. Entre los tipos de cuentos ficticios podemos mencionar muchos, como los cuentos de hadas que se le contaban a los niños, cuentos de fantasía heroica, como vemos ahí en los Marvel, ¿verdad? Los dibujos animados esos de los superhéroes, Superman, eso, pues pura ciencia ficción. Y bueno, nosotros como gente de fe debemos de discernir bien cuando leemos la Biblia. No se vale eso ya decir, por fe ciega, vamos a creer lo que sea. No es así, nunca es así. La fe ciega, la Biblia no la promueve. La fe es con entendimiento. Por eso hoy estamos aquí tratando de entender la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es así? Porque cuando no hay entendimiento de la palabra, a cualquier tropiezo, a cualquier circunstancia adversa, difícil, problema, o cualquier pregunta capciosa o incisiva que le hagan, usted va a tropezar. Es más, va a ser convencido de que ¿en qué estoy creyendo? Mis bases no están sólidas. ¿Jesús será Dios? ¿Habrá venido hace 2000 años a la tierra o serán puros cuentos fantasiosos? ¿Habrá muerto y habrá resucitado? Que es lo más importante, ¿verdad? Para completar la obra de salvación y mostrarnos el camino de la vida. Y usted ya tiene la respuesta en su corazón. Si Jesús es Dios, pues no miente. Si Jesús es Dios, es el creador. Y si es el creador, Dios, por su palabra, creó todas las cosas y nos puso con un propósito en esta tierra. Si Jesús vino a esta realidad natural, material, haciéndose hombre para revelar al Padre, para enseñar la doctrina del Padre, ¿qué es la doctrina del Padre? El pensamiento de amor y misericordia de Dios hacia nosotros, llevándolo a los hechos al morir en la cruz. Usted dirá, ¿pero eso está comprobable? Yo ya hice una serie, ¿se acuerda de las evidencias de la resurrección? Los que la habrán escuchado, ahí está en YouTube, ahí la puede repasar. Pero le puedo asegurar que son hechos que Jesús de Nazaret existió hasta el más acérrimo enemigo de la cruz, ateo, y lo que sea, que odia todo lo que es del cristianismo, no puede dejar de admitir que sí existió. También no pueden dejar de admitir
que Jesús, ese mismo Jesús, murió en la cruz hace 2000 años. Eso está en más, ¿cómo se dice?, manuscritos y libros de la antigüedad que cualquier otro relato de la antigüedad. Cualquier otro, pero lejos, lejos. Y el resucitar, pues acuérdense que también lo demostramos. Ya lo vimos en las evidencias de la resurrección de los muertos de Jesús. Por falta de tiempo, obviamente, no lo voy a mencionar. Pero hay evidencias tantas que hasta teólogos ateos, hay teólogos ateos ahora, fíjense. Teólogos ateos que estudian de Dios, pero para tumbar la Biblia, para los enemigos de la cruz que le dicen, ¿verdad? Entonces, los mismos, algunos hasta han admitido que debe haber pasado algo realmente tremendamente similar a la resurrección, dicen. Porque no quieren admitir la resurrección, porque si Jesús resucitó, Jesús es Dios. Y si es Dios, lo que está escrito en la palabra es verdad. Y si es verdad, hay que hacerle caso. Así se va, ¿no? La cadenita. Entonces, es importante lo que nosotros creemos. Y es importante que nosotros hemos creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que se hizo hombre, que murió en la cruz y resucitó el tercer día y ahora está a la diestra en el trono celestial del Padre y que, como prometió, va a regresar y falta poco. Entonces, si este Jesús que usted y yo hemos creído es lo más importante, es la verdad, el camino y la vida eterna, ¿no es importante lo que Él dijo? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, dijo Jesús, y esta es la pregunta del día de hoy, porque tenemos que entender de que si nosotros, Génesis capítulo 1, la creación, siempre le pasamos, yo le paso por arriba cuando me preguntan, porque yo no sé si creer o no eso. Hoy le voy a demostrar de que está íntimamente relacionado con su fe en Cristo, porque Cristo mismo habló de la creación. O sea, lo importante es ver qué dijo Jesús acerca de esos 6 días de creación del universo. Una pregunta muy importante, entonces, que debemos de hacernos es, ¿cuál es la visión de Jesús, el pensamiento de Jesús acerca de esos días de creación? Cuando se enfrenta uno a tal pregunta, la mayoría de los cristianos automáticamente irían al Nuevo Testamento a leer las palabras registradas de Jesús para ver si hace tal declaración. Ahora, cuando buscamos en las Escrituras del Nuevo Testamento, ciertamente vamos a encontrar muchas declaraciones interesantes que hizo Jesús relacionados con ese tema. Y hoy vamos a exponer eso. Vamos primeramente a Marcos capítulo 10, versículo 6. El Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 6. Lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame en su traducción o aquí en la pantalla. Versículo 6 dice, pero desde el principio, dice el Señor. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. En la Reina Valera dice, los hizo varón y hembra. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, vemos claramente que Jesús enseñó que la creación no es de millones de años, sino que es joven. Porque Adán y Eva existieron, ¿desde cuándo? Desde el principio. No miles de millones de años después que el universo y la tierra surgieran o fueran creadas. Ya ven como la cosmovisión cristocéntrica, o sea, Cristo y sus hechos, sus palabras, van contra lo que el mundo nos dice. Ahora, ¿usted en quién cree? Lo acabamos de leer en Marcos 10:6. El Señor Jesús dice, desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. ¿Qué significa eso? Que desde el principio fueron creados el hombre y la mujer y Dios los unió en matrimonio desde el principio.
Si seguimos cronológicamente, mis hermanos, las genealogías desde Adán, el primer hombre, hasta Jesús, nos encontramos en la Biblia que pasaron alrededor de 4,000 años. Yo la primera vez que me cayó el 20 de esto, cuando empecé a leer la Biblia, me quedé atónito, en serio. ¿Por qué? Porque en la universidad, en la prepa, en la secundaria, desde la primaria, me vendieron la idea de la evolución, de millones de años. Entonces, cuando veo esto, digo, es tan extremo. ¿Acaso son millones de años? De perdido que sea 1,000,000 de años aquí en la Biblia. Para de perdido ahí que esté más fácil de unir. Pero no se trata de unir lo que el mundo piensa con lo que Dios piensa. De eso no se trata la fe. La fe se trata de discernir qué es la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Él inspiró a través de su Santo Espíritu toda la Biblia. Y en Génesis capítulo 5 habla de los descendientes de Abraham hasta los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En Génesis capítulo 11 viene la línea de descendencia desde Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham. Y después en Primera de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 9, usted se va a encontrar con todas las cronologías hasta la deportación a Babilonia y su regreso. Que eso ocurrió alrededor de 400 y tantos años antes de Cristo. Que los judíos le llaman el periodo de silencio de Dios, entre comillas, porque ahí no hubo profetas, ¿verdad? Entonces, usted lo corrobora, y yo lo corroboré la primera vez que me cayó el 20, como le comentaba, en el Nuevo Testamento, en el Mateo capítulo 1, que cómo comienza el primer evangelio, cómo comienza el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1. ¿Y qué empieza? Con la ¿qué? Genealogía de Jesucristo. ¿Se da cuenta que nada es casual? El Señor nos está diciendo, así como en el Antiguo Testamento yo estoy poniendo la creación y lo pongo con un lenguaje, también le pongo poesía, metáfora, para que sea más digerible hacia ustedes, no se les haga muy duro de comprender. También en Mateo capítulo 1 pongo la genealogía de Jesús. ¿Para qué? Para decir que tanto uno como otro son hechos reales que ocurrieron. Y a mí eso me impactó mucho, porque era mucha la diferencia. O creía en esta Biblia que me decía que desde la creación del mundo hasta Jesús habían pasado 4,000 años. O creía lo que el mundo me decía. Jesús, fíjense bien, sigamos con las declaraciones de Jesús para ver si nos convence o no. Yo sé que algunos ya están convencidos, pero vamos a corroborar y verificar y comprobar. Jesús hizo otra declaración similar a la de Marcos capítulo 10, versículo 6, en Marcos 13, 19. En el Evangelio de San Marcos capítulo 13, versículo 9, el Señor dice, porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni habrá jamás. Indicando que los sufrimientos del hombre comenzaron muy cerca del comienzo de ¿qué cosa? De la creación. Y así está en el relato. En Génesis capítulo 3 vemos que comenzaron los sufrimientos por la rebeldía del hombre y fueron echados del jardín del Edén. Y ahí comenzó el sufrimiento del hombre. Vamos a Lucas, otra cita. Lucas capítulo 11, Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51. Se lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Fíjense cómo dice. Lucas 11, 50. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la fundación del mundo. ¿Y qué significa fundación del mundo? La creación del universo. 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario. Sí, le digo que la sangre de ellos será demandada de esta generación. ¿Qué se puede ver en este pasaje, mis hermanos? Las frases paralelas desde la fundación del mundo
y desde la sangre ¿de quién? De Abel. ¿Se dan cuenta? Lucas 11, 50 y 51. También indican que Jesús colocó a Abel. ¿Quién era Abel? ¿El hijo de quién? De Adán, el primer hombre. Coloca Jesús a Abel muy cerca del comienzo de la creación, no miles de millones de años después del comienzo de la creación. ¿Se da cuenta? Volvemos. Jesús una vez más nos confronta. ¿Qué estás creyendo? ¿Me crees? Los oyentes judíos de la época, hace 2000 años de Jesús, ellos cuando Jesús les hablaba estas cosas, estas afirmaciones, no se quedaban, no hombre, si son millones de años. Ellos no se quedaban de esa manera. Ellos ya sabían y habían asumido el significado de las palabras de Jesús. Un famoso historiador judío del primer siglo, un poquito, del primer siglo de comienzos del milenio, del primer milenio, ¿no? Josefo, indica que los judíos de su época creían que tanto el primer día de la creación como la creación de Adán habían ocurrido alrededor de 4000 y tantitos años atrás. En Juan, vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 45 al 47, en la Reina Valera actualizada. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 45 al 47. Jesús dice, versículo 45, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. Hay quienes los acusa, Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Dice. Y aquí viene la relación crucial, mis hermanos, que el mismo Jesús nos ofrece. En este pasaje bíblico, Jesús deja claro que hay que creer lo que Moisés escribió. ¿Y qué escribe Moisés? A ver, ¿quién sabe? El Pentateuco, ¿verdad? ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, incluye Génesis que estamos diciendo. Si no creen lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Génesis, comenzando por el capítulo 1, ¿cómo creer las palabras de Jesús en los evangelios? A eso se refiere el Señor Jesús. Están íntimamente relacionados, no se pueden separar, en los que nos está diciendo Jesús. Fíjense, en otro de los pasajes escritos de Moisés, el libro de Éxodo, vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, donde está el decálogo, ¿no? En los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 11. En la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Éxodos 20, 11. Dice así la palabra de Dios. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Todo lo que hay en ellos. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Para los que piensan que el día de descanso, que nosotros lo tomamos como domingo ahora, ¿verdad? Y no el sabbat como los judíos, que es el día sábado, por cuestiones normales de trabajo, ¿verdad? Dice el Señor que ese día de reposo Dios lo santificó. O sea, congregarse, como lo estamos haciendo ahora, es un mandato de Dios para beneficio nuestro, porque somos santificados a través de su palabra en medio de la congregación de los santos. A eso también está. Esto es el 4º mandamiento. Esta, por supuesto, mis hermanos, es lo que acabamos de leer en Éxodo 20:11. Es la base de nuestra semana de 7 días. 6 días de trabajo y 1 día de descanso. Para otros serán 6 días de descanso y 1 día de medio trabajo. ¿Quién sabe? Pero
Generalmente la mayoría, especialmente de los hombres, son 6 días de trabajo y un día de descanso. Obviamente, este pasaje debía interpretarse como si se hablara de un total de ¿qué? De 7 días literales basados en ¿qué cosa? ¿En qué lo basó el Señor? En la creación, en Génesis capítulo 1. 6 días literales de trabajo y un día literal de descanso basados en el relato bíblico de Génesis capítulo 1. Eso es lo que hizo el Señor. Relacionó uno con otro, diciendo, así como ustedes tienen, ¿cuántos días tienen? 6 días de trabajo, esa la semana dura 7 días. Bueno, así yo creé el universo. Eso está diciendo. ¿Ve la analogía que hace el Señor? Todo el tiempo lo lleva a una analogía para exponernos la importancia de creer este relato bíblico respecto a los días de la creación en Génesis capítulo 1, con la semana normal de trabajo y un día de reposo que vivíamos hasta el día de hoy. De hecho, en Lucas capítulo 13, versículo 11, en su respuesta a Jesús sanando a una persona en el Sabbat, en el día de descanso, un principal de una sinagoga que conocía, claro, la ley de Moisés como nosotros, obviamente se refirió a este pasaje que acabamos de mencionar. Y dice el principal de la sinagoga en Lucas 13:14, hay 6 días en los cuales los hombres deberían trabajar. Por tanto, ven y sé curado en ellos y no en el día de sábado o el día de reposo. O sea, sabían la analogía. Aquí el día de reposo se consideraba un día ordinario, un día de 24 horas. Y los 6 días de trabajo se consideraban también días ¿qué? Ordinarios, como usted y yo conocemos, de 24 horas. No sé si han escuchado que en estas peleas de YouTube entre los teólogos sacan que los días son de millones de años y así es para cuadrarlo ¿a qué? Al relato secular de la teoría de la evolución. O sea, tengan cuidado con escuchar cualquier cosa. Por eso yo les estoy centrando a qué es lo que dijo Jesús. Eso no está en ningún lado. Ellos lo sacan, lo extrapolan, ¿verdad? Del texto. Sacan algo que no está en el texto y lo hacen una verdad. Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Esta enseñanza que acabamos de leer en Lucas 13 se basa en la ley de Moisés registrada en ¿dónde? En Éxodo capítulo 20, que ya leímos, donde encontramos los 10 mandamientos. La semana de creación de 6 días es la base del 4.º mandamiento. Entiéndalo, no es cualquier cosa. También debemos de notar la forma en que Jesús trató como hechos históricos los relatos del Antiguo Testamento, porque citó mucho el Antiguo Testamento el Señor Jesús. Que los escépticos, vamos a ponerle de esa manera, religiosos, los filósofos, los científicos que no creen, incrédulos, ateos, consideran que es una mitología increíble. Ellos cuando ven ese tipo de citas de Jesús dicen, no hombre, son puras mitologías, fantasías. Estos relatos históricos, miren, vamos a ver qué citó Jesús. Voy a dar algunos ejemplos nomás. En Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6, Jesús cita a Adán y Eva como la primera pareja casada. Eso también está en Marcos 10, 3 y 9. Mateo, fíjense, lo voy a leer rápido, ¿no? Mateo 19, 3 dice, entonces los fariseos se acercaron a él, a Jesús, para probarle, diciendo, fíjense cómo lo querían probar. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él respondió y dijo, ¿no han leído lo que los creó, que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo,
Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. ¿Se da cuenta cómo el Señor lleva este relato que ha pasado en Génesis capítulo 2 y 3, en el principio, a un relato histórico verdadero, cuando Él responde a los fariseos y escribas? Otro relato que Él saca como algo que pasó y es verídico y es real, una historia real, está en Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51, que ya leímos. La historia de Abel como el primer profeta que fue asesinado. ¿Y fue cuándo? En el principio. Otra historia que Jesús nos comparte fue en Mateo 24, versículo 38 y 39. Noé y el diluvio. Usted se da cuenta que en la mayoría, yo lo puedo corroborar porque en mi país, allá también hay una historia del diluvio. En China también. Aquí en los países indígenas, en los verdaderos dueños, ¿verdad?, de los terrenos aquí de las Américas, ellos también tenían relatos de diluvio. Así como los sumerios, los asirios y muchos pueblos de la antigüedad, todos tenían un relato bíblico, iba a ser, un relato de diluvio en cada pueblo. ¿O casualidad? Claro que no es casualidad. Noé y el diluvio, miren cómo Jesús lo cita. Dice en el versículo 38 en Mateo 24, pues como en aquellos días, citando como una realidad histórica, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No es una fábula. Cristo la habla como una historia verídica. Versículo 39, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En su regreso dice que así será también. La gran mayoría de la gente va a estar en su rutina diaria, comiendo, bebiéndose, dándose en casamiento, haciendo negocios, etcétera, etcétera. Y de repente va a venir el Señor y como dice aquí en ustedes, se los va a cargar el payaso. O sea, así como se destruyó la tierra por agua, ahora por fuego se va a destruir la tierra. Ahí está en el libro de Apocalipsis. Léalo y verá cómo se destruye la tierra por fuego. Otra cita de Jesús, fíjense, hay muchas. Estoy citando algunas. En Juan capítulo 3, versículo 14, cuando habla del mismo Moisés, el que escribió el Pentateuco inspirado por Dios, y la serpiente en el desierto. No era una fábula. Ay, los antiguos comentaban, como los griegos, ¿verdad? Las fábulas del héroe, no sé quién y no sé cuánto. Bueno, en el versículo 14 de Juan capítulo 3, dice, y Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vuelve a citar un escrito de Moisés y lo relaciona a lo que realmente él iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Jesús? Morir en la cruz por nosotros. Iba a ser levantado en un madero, crucificado. ¿La relación cuál es? Es un hecho, él compara un hecho real, histórico, con otro real, histórico que va a ocurrir, que él iba a morir por ellos, por nosotros en la cruz. O sea, no se puede comparar una fantasía y después yo lo voy a hacer real. ¿Sí me entiende? Sería ilógico, sería una incongruencia. O sea, él compara esa vez el relato del éxodo del pueblo de Israel es verdad. Y ahí estaba Moisés, un personaje real, y tuvo que levantar una serpiente de bronce y la levantó. Y Moisés se pensaba, ¿para qué es esto? No sé, pero yo voy a obedecer lo que el Señor me dijo. Y la levantó, y todos los que estaban mordidos por serpientes, nomás viendo a la serpiente de bronce que levantó Moisés, ¿qué pasó? Se sanaron en automático. Entonces Jesús dice, así como eso es verdad, ese relato, yo ahora voy a ser levantado en la cruz y morir por ustedes. O sea, un relato
verídico, real, histórico, comparándolo con otro, igual. Otro relato, Juan capítulo 6, versículo 32 y 33. Y habla ahí de Moisés y el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Vuelve al relato del éxodo de los israelitas, diciendo que era algo verídico y real. Hace poquito, mis hermanos, y fíjense cómo la prensa, nadie hizo oídos sordos, ni hace poquito, ¿no? Porque ya tiene unas décadas que lo descubrieron y lo han pasado en documentales, también seculares, en donde abajo del Mar Rojo encontraron un montón de carros egipcios. Lo vieron, ¿verdad? Muchos de aquí lo vieron, ¿verdad? En el medio, ¿de dónde? Del Mar Rojo. Estaba lleno. Yo lo vi, de hecho. No sé si todavía lo han bajado del YouTube o todavía sigue, yo no sé, pero ahí está. Y se preguntaba a la gente, entonces al parecer puede ser cierto, decían, el relato de la Biblia. Claro que es cierto. Y en Juan capítulo 6, versículo 32 dice, por tanto Jesús les dijo, otra vez Jesús, de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, el maná, sino mi Padre que les da el verdadero pan del cielo, dice. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. En el versículo 48 dice, Él se revela, dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí está, otra vez, el relato del éxodo de Moisés. Fueron hechos verídicos, históricos, reales, que Jesús compara con el hecho histórico real de su nacimiento, de Dios haciéndose hombre y después para morir en esa cruz, para dar vida, el pan de vida. El pan de vida que desciende del cielo para que el que coma de él, o sea, el que crea en la cruz de Cristo, no muera. Y él dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué significa eso? Que Cristo cuando se sacrificó en la cruz, pues lo mataron. Su carne, o sea, su cuerpo fue cruciclavado en el madero. Y todos los que creemos en ese sacrificio de Jesús por mis pecados es salvo por esa fe. Y voy a comentar otros. Mire, está lleno. Yo lo agarré, empecé a sacar y seguía el Señor comentando. Lucas 17, 28 y 32. Lucas 17, 28 y 32 dice, y Mateo 10, 15. En Lucas 17, 28 habla de las experiencias de Lot y su familia, su esposa, que estaban escapando de Sodoma, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que iba a ser destruida. En Mateo 10, 15, ¿qué habla? El juicio ¿de qué? De Sodoma y Gomorra. Por fuego, cayó fuego. Fue como un mini test, por así llamarlo, una demostración del juicio venidero final. ¿Sí entiende? Él relaciona el juicio histórico real que ocurrió y cayó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con las experiencias verídicas que vivió Lot, su familia, su esposa, relatadas en el libro de Génesis, con el hecho futuro histórico que va a ser su gran regreso. O sea, compara otra vez dos hechos verídicos y verdaderos. Uno que va a ocurrir en el futuro y otro en el pasado que ya ocurrió. Lucas 4, 25, 27, los milagros de Elías y Eliseo, ¿recuerdan? Ahí está de vuelta, el Señor cita el Antiguo Testamento como relatos bíblicos que ocurrieron y Él confirma, como nuestro Señor, diciendo que eso ha pasado. Jonás y el pez grande, Mateo 12, 40. ¿Cuántos creen en ese relato? Si fuera cierta la historia, ¿cómo puede ser que un hombre adulto esté 3 días en el
dentro de un pez grande. Hay algunos que interpretan el pez es una ballena, es un pez grande, es esto, era un dinosaurio, yo qué sé, y hay teorías. La Biblia dice que es un pez grande, o sea, refiriéndose a un animal acuático muy grande, lo suficientemente grande para tener a un hombre adulto, ¿en dónde? Adentro de él. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, uno lo lee y ve y dice, ¿será cierto eso? ¿Será cierto o no será cierto? Si usted dice no es cierto o duda de ello, entonces lo hace al Señor Jesús mentiroso. Así de sencillo. Porque el Señor en Mateo 12, 40 y 41 claramente cita ese hecho como un hecho histórico real. Y se lo tengo que exhibir de esta manera, en términos de lista, para que usted vea que no son una o dos, sino son muchas citas bíblicas del mismo Señor Jesús diciendo la veracidad de los hechos que aconteció, no solo en la creación, en el Génesis capítulo 1, sino a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y ahora, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Usted le crea al Señor? Ese es el tema. Su corazón le va a decir la respuesta. No tiene por qué decirlo así, pero usted ya sabe cómo está su fe. Fíjense, hay un hermano cristiano muy erudito, no lo voy a citar, que habla así del Nuevo Testamento. Dice así el hermano: Jesús no hizo alegorizaciones de estos relatos, sino que los tomó como una historia sencilla, o sea, en referencia al Antiguo Testamento, describiendo eventos que en realidad sucedieron tal como los describe el Antiguo Testamento. Jesús los citó como historias como verdaderas. Jesús usó esos relatos para enseñar a sus discípulos que los eventos de su muerte, resurrección y su segunda venida ciertamente sucederían también en la realidad espacio-temporal en que vivimos y somos parte de, en esta realidad que conocemos. Son reales, tan reales, dice él, como mi vida, mi muerte, mi resurrección y mi segunda venida. Todo el tiempo él la comparó a eso, por eso, para que entendamos que lo que él hizo y lo que hará es una realidad fehaciente. En eso hemos creído, sino que es el Evangelio. Y eso lo comparó con todo el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. Estos pasajes tomados en conjunto implican categóricamente, mis hermanos, fehacientemente, sin lugar a dudas, que Jesús tomó Génesis capítulo 1 como una historia real, literal, claro, como dijimos, con matices metafóricos, que describen ¿qué cosa? La creación del universo en 6 días. Pero habrá pasajes más explícitos también para cerrar la evidencia. Miren, no nos vamos a limitar al Nuevo Testamento. Cuando tratamos de averiguar si Jesús declaró que creó en 6 días el universo, también podemos buscar en el Antiguo Testamento muchas citas. Después de todo, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Él siempre existió, desde la eternidad hasta la eternidad, es Dios. Primeramente en Colosenses deja claro que Jesucristo es el Hijo de Dios que creó todas las cosas. Eso lo busca en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice, porque en él, Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, o sea, el mundo espiritual. Ya sean tronos, ya sean dominios o principados o potestades. Estas son jerarquías angelicales, ¿verdad? De seres espirituales vivos creados por Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Esto es nuestro Señor Jesús. También se nos dice en otra parte en las Escrituras cómo creó Jesús. Vayamos a Salmos capítulo 33, versículos 6 al 9. En la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Salmos 33,
capítulo 6 al 9. Fíjense cómo dice el salmista. Por la palabra del Señor fueron hechas los cielos, todos los ejércitos, lo que hablamos recién, los tronos, principados, o sea, las jerarquías angelicales, los seres poderosos angelicales, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósito los océanos. ¿Vieron cómo utiliza el lenguaje metafórico para hablar de una verdad histórica? ¿Qué sigue? El versículo 8. Tema al Señor toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando usted no cree en el relato bíblico de la creación, Génesis capítulo 1, se pierde eso, el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? ¿Qué dice el proverbio? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, de su y de mi entendimiento, de tomar decisiones con discernimiento, de ser bendecidos por entrar al orden de Dios. Todo eso está en base al temor de Dios, que es el respeto que se merece el Creador, el Dios único, vivo y el todopoderoso Dios, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. A eso se refiere. Por eso dice, ténganle el respeto que se merece el único Dios vivo, toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él creó con la palabra, el verbo, Él mandó y existió. Aquí otra vez, lo que explicamos desde el principio de esta enseñanza está hablando de hechos históricos reales que sucedieron en verdad, mezclando, claro, el relato con metáforas para ensalzarlo, porque aparte es un salmo, ¿no? Es una poesía, ¿no? Un lenguaje poético alegórico. Vemos el significado de esto cuando consideramos, mis hermanos, los milagros de Jesús también durante su ministerio terrenal. Todos los milagros, acuérdense de esto. Si algo van a recordar esta enseñanza, recuerden esta parte. Presten atención, por favor. Todos los milagros ocurrieron ¿de qué manera? Cuando el Señor hablaba, instantáneamente. ¿Verdad que sí? Según su palabra. Él hablaba y el milagro ocurría. Instantáneamente convirtió el agua en vino en su primer milagro en las bodas de Caná. Reveló eso, ¿qué cosa? Su gloria como creador, dice. En Juan capítulo 2, versículo 11, no lo busque, yo se lo leo. Este principio de señales, referente a que convirtió el agua en vino, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué cosa? Su gloria, la gloria de Dios, su poder, su grandeza. Y sus discípulos, ¿qué pasó? Creyeron en él. Es importante. Nosotros no estuvimos en esas bodas de Caná. ¿Alguno estuvo en esa boda? ¿Verdad que no? Bueno, pero ¿cómo podemos saber que eso fue un hecho real que existió, verídico? Porque sabemos que la Biblia es verdad, inspirada por el Dios único y verdadero. Por eso, este principio, pero los discípulos que estaban ahí no tenían la Biblia, ¿qué hacían? Miraban el milagro y decían, gloria a Dios. Solo Dios puede hacer un milagro de esta magnitud instantáneamente. En Juan capítulo 1, un capítulo anterior, capítulo 1, versículo 14, dice, y la palabra se hizo carne. ¿Quién es? Jesús. Y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, dice. ¿Qué contemplaron los discípulos? Su gloria. Su gloria. ¿Usted contempla la gloria de Dios? ¿O nomás es una rutina? Vengo para que Dios me bendiga en mi negocio, para que mi hijo me deje de molestar, para que mis padres me hereden, etcétera, etcétera. No sé con qué motivaciones venga, pero la verdadera motivación es porque usted contempló su gloria y está agradecido. Y dice, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la contemplación que debemos de hacer en el temor de Dios. Fue el calmar instantáneamente al viento y las olas, la marea, todo lo que venía ahí, la tempestad, lo que convenció a sus discípulos
ahí cuando estaban en medio de ese lago, que él no era un simple hombre. Eso está en la historia de Marcos capítulo 4, 35 al 41 para los que anotan. Así fue con todos sus milagros. No habló ni esperó días, semanas, meses o años que sucedieran cosas. ¿Vieron como dicen a veces? Ay, Dios te va a sanar y a ver cuándo. En 3 semanas serás salvo. Serás sano, perdón. No, él habló y así fue. Entonces, cuando en Génesis capítulo 1 dice, hágase la luz, sea la luz, hágase la separación de la luz, hágase la separación de las aguas, hágase la separación de la tierra con las aguas, que es un lenguaje metafórico. Significan espacios, significan materia que Él está ordenando. Dios es un Dios de orden y a través de las leyes naturales, para los que escucharon la enseñanza del miércoles, Él va ordenando al universo creado, al que usted y yo conocemos y vivimos. Por eso, cuando Él dice, hágase en Génesis capítulo 1, no pasaron mucho tiempo antes de que las cosas llegaran a existir. Luego existieron y fueron creadas. También sabemos que Jesús, de hecho, se llama, ¿cómo se llama? Le dicen el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Jesús, quien es la palabra, el Verbo de Dios, creó todo simplemente hablando para que las cosas existieran. Sí, Jesús dijo explícitamente que creó ¿en cuántos días? En 6 días, toda la creación. Ahora considere Éxodo capítulo 20, versículo 1. Fíjense. Yo nomás también se predicó con respecto a los 6 días. ¿Usted por qué piensa que se creó en 6 días y no hizo todo en un instante el Señor? Instantáneamente. ¿Y por qué lo dividió en 6 días y descansó en el 7º? ¿Nunca se puso a pensar eso? No, es por fe, hermano. Dios nos dio y quiere que tengamos entendimiento. Todo lo hizo por un orden. Primero, como dijimos, el orden de la semana nuestra, que trabajemos 6 días y descansemos 1 y se lo dediquemos al Señor. Lo separemos como Él santificó su día de reposo. Ese es el primero. Y el segundo, ya los expliqué, para el Señor 1000 años son un día y un día son 1000 años. Salmos 90 y también 2 de Pedro capítulo 3. ¿Qué significa eso? Pues han pasado 4000 años hasta Cristo y desde Cristo hasta la fecha, ¿cuántos han pasado? 2000 años, ¿verdad? 2 días más. ¿Han pasado cuántos días entonces? 6 días. ¿Y cuántos días quedan? El descanso de Dios, el milenio. El milenio, 1000 años de gobierno perfecto de Cristo en la tierra. O sea, no estamos lejos de ese milenio. Eso significa. Es un comentario que ya lo hemos hablado en otras prédicas, pero se lo hago para que recuerden que nada es casual con respecto a la creación del universo. Nada. Ahora, consideremos, terminando, Éxodo capítulo 21. Y dice, versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Debido a que Jesús es el Verbo, la palabra, ¿no? Esto debe ser una referencia al Cristo preencarnado, hablándole ¿a quién? A Moisés. Estamos en el libro de Éxodos, lo ubico históricamente, ¿no? Y Dios está hablando ¿con quién? Con el líder de su pueblo, Moisés. ¿Y qué le estaba a punto de entregar? La ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Como sabemos, hay una serie de apariciones de Cristo antes de su primera venida, que se dicen teológicamente teofanías o cristofanías. Son apariciones de Jesús antes de su primera venida, o sea, en el Antiguo Testamento. Y en Éxodo capítulo 20
es uno de esos casos. No lo busque, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado, dice. ¿Qué significa lo ha declarado? Lo ha dado a conocer o lo ha revelado, significa. No hay duda, con raras excepciones quizás, de que el Cristo preencarnado le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a los patriarcas como Abraham, le habló a Moisés, como ahora vemos en Éxodo capítulo 20. Ahora, cuando el Dios creador habló como está registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 1, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo Jesús en esta cristofanía? Y vamos a ver, a medida que seguimos leyendo, encontramos esta declaración. Bajemos de vuelta ahí del versículo 1 al 11 y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Sí, Jesús dijo explícitamente, el Jesús a Moisés, que estaba en el monte del Sinaí, dijo explícitamente que creó en 6 días el universo. Aquí está. No solo esto, sino que, fíjense bien, no solo él lo dijo en Génesis 20, sino que lo pronunció estas palabras 6 días y también las escribió para Moisés. Sí, recuerden que las primeras tablas, ¿quién la había escrito? Dios mismo la escribió de su puño y letra, como quien dice metafóricamente. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 10 está eso escrito. Dice Deuteronomio 9:10, Reina Valera actualizada, y el Señor me dio las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Dios tiene dedo? No, Dios es espíritu. ¿Entienden? O sea, esto es otra metáfora. ¿Sí me entienden? Está diciendo que para que entendamos mejor, escritas con el dedo de Dios. O sea, Él mismo las escribió en esas tablas de piedra. En ellas estaban todas las palabras que el Señor les había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Jesús dijo claramente que creó en 6 días. E incluso hizo algo que no hizo con la mayoría de las partes de las escrituras. Él mismo las escribió. Él mismo las escribió. O sea, Génesis capítulo 1, mis hermanos, él mismo escribió en la tabla de Moisés, en el 4º mandamiento, esto que acabamos de leer en Éxodo 20:11. Lo escribió. Dijo, es verdad. Ese relato no es fantasía, no es ficción. Es una realidad. Yo sé que a ustedes se les hace muy pero para mí nada es imposible. Y así lo creé. Y lo creé en 6 días por las 2 razones que les acabo de mencionar yo antes. ¿Qué tan claro se ve la autoridad de Dios en esto, mis hermanos? En esto que Él no solo lo dijo, sino que Él lo escribió de su puño y letra. ¿Cuánto más necesitamos como hombres de poca fe que somos para creerle a este Dios todopoderoso? Entonces, cerramos. La historia de Génesis capítulo 1 es una historia, dígalo, ¿cómo? Real, verídica, contada en una narración cronológica y secuencial con tintes exquisitos metafóricos. Y una metáfora dijimos que representa una ¿qué? Una realidad. No está peleada con el relato histórico, al contrario, puede complementarla como vemos en Génesis o en los Salmos. Las metáforas y las parábolas, dijimos, apuntan, señalan hacia una realidad verídica. La realidad es que es una historia que ocurrió donde no había nada y Dios de la nada creó todo y después le dio un orden. No había nada y luego creó en el principio los cielos y la tierra. Estaba todo vacío y Dios lo llenó no solo de materia, sino también de vida. Y creó al final una vida, la de los seres humanos, a su imagen y a su semejanza.
El único ser creado a la imagen de Dios. Somos únicos, mis hermanos, en todo el universo creado. ¿Se puso a pensar en eso? Incluso las gigantescas estrellas como nuestro Sol, los cúmulos como son las galaxias de estrellas, billones de estrellas que el Señor, dice la palabra, las tiene contadas y las llama a cada uno. ¿Por qué? Por su nombre. Al Sol se llama Margarita, yo qué sé. Alfa Centauri se llama Josecito. Yo qué sé, las tiene todas nombradas por su nombre. Billones de billones. Eso está en el Salmo 147, versículo 4 para los que anotan. Ellas, estas millones de estrellas cuentan, ¿qué cosa? La gloria y el poder de Dios. Pero no fueron creadas a imagen y semejanza del Dios creador. Ni todo su esplendor, ni toda su hermosura y su grandeza de estas estrellas, pero aún así no fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Solo usted y un servidor, nosotros, los seres humanos. ¿No se siente valorado? Algunos dicen, me da igual, a mí que me lleven los bolsillos de dinero. Y nos creó así, mis hermanos, por un motivo. Tenemos un propósito en esta vida, para estar, ¿qué? En comunión con Dios, para volver a restablecer una relación de comunión, de amor con el Señor. Y he aquí el propósito de toda la creación. Por eso, cuando perdemos de vista y decimos, Génesis 1, no sé si sea verdad, ficción o realidad, no sé, nuestra fe se vuelve emproblemada y ya empezamos a dudar de todo, hasta de la misma vida de Jesús. El hombre desde el principio se rebeló contra Dios y no obedeció. Y hasta hoy mismo pasa lo mismo. Y alejado de la presencia de Dios, él buscó y se agradó en su maldad y en su pecado. Y ahí nos encontró. ¿Recuerda cómo lo encontró el Señor? Dios tomó esa iniciativa de volver a restablecer esta relación de amor como en el huerto del Edén. Y envió a su Hijo amado a esta tierra como hombre para demostrarnos cuán verdadero es su amor. Que no se anda con cuentos, con puras palabrerías, sino que en los hechos, a los hechos se remite el Señor. Romanos 5:8. Este pasaje que todos conocemos y los que no, anóteselo ahí, póngaselo bien claro. Y dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la esencia del Dios creador que extiende su brazo de amor hacia nosotros. Él no se anda en puras palabrerías. Efesios, últimas citas, Efesios 2:16. Reina Valera actualizada, seguimos. Efesios 2:16 al 19 dice, también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. O sea, a los que judíos, a los que tenían la revelación de Dios y a todos los gentiles, a todos nosotros. Si aquí hay un judío, bueno, pues también, ¿verdad? A todos, en un solo cuerpo. ¿Por medio de qué cosa lo hizo? De la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Ya que por medio de él, de Cristo, ambos, o sea, el pueblo judío como los gentiles, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Las estrellas no son miembros de la familia de Dios. Los ángeles, con todos los poderes que tienen espectaculares, no son miembros de la familia de Dios. Los animales, que también me gustan y muchos tienen mascotas, no son miembros de la familia de Dios. Nosotros sí, somos miembros de la familia de Dios por la fe que hay en nosotros. Primera de Corintios 15, 21 y 22.
Última cita y dice así, traducción viviente, traducción viviente, dice 1 Corintios 15, 21, dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesucristo hombre, ¿no? Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, tenemos los genes de Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. O sea, una vida espiritual nueva, mis hermanos, una relación con el Dios todopoderoso y creador. ¿Aceptas el regalo de la vida eterna que nos ofreció a través de Jesucristo? Póngase de pie el que acepta y vamos a orar al Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos y por favor reflexione en lo que acabamos de comentar acerca de quién es usted en esta vida, cuál es su propósito en esta vida. Y lo más importante, y la pregunta del millón, como diríamos, ¿ha aceptado el don de Dios, que es la salvación que viene por creer en su Hijo amado, nuestro Señor Jesús? Si ha aceptado ese regalo, esa gracia de Dios, inmerecida, pero dispuesta para que nosotros podamos creer y ser salvos y ser parte de la familia de Dios. Dígale al Señor ahora, gracias Señor mi Dios, te damos gracias porque tú Señor has hecho todo esto posible. Toda la Biblia es inspirada por ti Señor, y en esa inspiración tú nos has revelado tu carácter, tus pensamientos, tus planes, tu amor hacia nosotros. Y vemos que desde el principio de la creación, todo lo has hecho para bendecirnos a nosotros. Pero en nuestra maldad nos hemos alejado desde el primer hombre hasta el día de hoy. Perdónanos, Señor, nuestra maldad. Perdónanos nuestros pecados. Señor, aceptamos tu sacrificio en la cruz. Hazme nuevo, Padre. Dígale al Señor así. Soy nuevo, soy nueva criatura, nueva persona en Cristo Jesús. Hay reconciliación con Dios. Señor, te damos gracias. Bendice a cada una de estas almas. Ayúdalo, Señor, a seguir convencidos, firmes, con entendimiento, en esta fe que tú has hecho posible a través de tus hechos de amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano y a su hermana que está al lado.